Si estás viendo este video en este momento, no es casualidad. Tal vez has estado pasando por algo difícil, algo que no logras entender completamente. Quizás has sentido que las cosas no están saliendo como esperabas, que los planes que tenías se están desmoronando poco a poco, o que simplemente hay un peso en tu corazón que no sabes explicar. Y en medio de todo eso, aparece una pregunta que muchas personas se hacen en silencio. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? Pero hoy quiero que mires esto desde otra perspectiva, una perspectiva que puede cambiar completamente la forma en la que ves lo que estás viviendo, porque lo que estás enfrentando ahora mismo podría no ser un castigo, podría ser una prueba. Y no cualquier prueba, sino una prueba que tiene un propósito mucho más grande de lo que puedes imaginar. Muchas personas creen que cuando las cosas se complican, cuando la vida se vuelve difícil, significa que algo está mal, que Dios se ha alejado o que han perdido el rumbo. Pero en realidad, muchas veces es exactamente lo contrario. A veces, cuando todo se vuelve más intenso, cuando los desafíos aparecen sin aviso, es porque algo importante está ocurriendo en tu interior. Es porque hay un proceso que se está desarrollando dentro de ti, aunque no puedas verlo todavía. En la Biblia encontramos una idea que se repite una y otra vez. Las pruebas no son el final del camino, son parte del proceso. Son momentos que, aunque duelen, tienen el poder de transformarte. Pero aquí está lo más importante, lo que casi nadie entiende. Dios no prueba para destruirte, prueba para revelarte, para mostrarte algo que quizás tú mismo no has descubierto todavía. Porque es fácil creer cuando todo va bien, es fácil tener fe cuando no hay problemas, cuando todo fluye, cuando la vida parece estar bajo control. Pero la verdadera fe, la fe que transforma, la fe que cambia una vida, aparece cuando todo eso desaparece. Aparece cuando ya no tienes certezas, cuando las respuestas no llegan, cuando sientes que estás caminando sin ver claramente el camino. Y es ahí donde muchas personas se confunden, porque piensan que el silencio es abandono. Piensan que la ausencia de respuestas significa que no hay nadie escuchando. Pero el silencio también puede ser parte de la prueba. Imagínate por un momento a alguien que entrena todos los días para fortalecerse. Cada esfuerzo, cada dificultad, cada momento en el que siente que no puede más, en realidad está construyendo algo dentro de él. Aunque en el momento duela, aunque parezca injusto, ese proceso lo está preparando para algo mayor. Lo mismo ocurre en tu vida espiritual. Hay momentos en los que sientes que estás siendo llevado al límite. Momentos en los que te preguntas si vas a poder seguir adelante. Pero lo que no ves es que en esos momentos se está formando algo mucho más fuerte dentro de ti. Algo que no podría desarrollarse de otra manera. Porque hay fortalezas que solo nacen en medio de la dificultad. Hay aprendizajes que solo aparecen cuando todo se vuelve incierto. Y hay versiones de ti mismo que solo pueden surgir cuando dejas atrás la comodidad. Tal vez hoy te sientes confundido. Tal vez sientes que estás perdiendo el control de muchas cosas. Pero déjame decirte algo con total claridad. Perder el control no siempre es perder el rumbo. A veces es el primer paso para confiar de verdad. Porque mientras intentas controlar todo, no dejas espacio para que algo más grande actúe en tu vida. Pero cuando empiezas a soltar, cuando empiezas a aceptar que no puedes manejarlo todo, es cuando algo cambia dentro de ti. Es cuando empieza a aparecer una nueva forma de ver las cosas. Una forma más profunda, más real, más conectada con lo que realmente importa. Y en ese proceso, aunque no lo notes de inmediato, empiezas a cambiar. Empiezas a pensar diferente, a reaccionar diferente, a mirar la vida con otros ojos. Pero ese cambio no siempre es cómodo. De hecho, muchas veces es todo lo contrario. Es incómodo, es desafiante, incluso puede ser doloroso, porque implica dejar atrás cosas que antes eran parte de ti. Implica cuestionarte, crecer, salir de tu zona de confort. Y eso nunca es fácil. Pero es necesario, porque si todo en tu vida fuera fácil, si nunca enfrentaras dificultades, nunca descubrirías hasta dónde puedes llegar. Nunca sabrías de qué eres capaz realmente. Nunca desarrollarías la fortaleza que necesitas para enfrentar lo que viene más adelante. Y aquí es donde entra una verdad que puede cambiar tu manera de ver todo lo que estás viviendo. No todas las pruebas son evidentes. No siempre vienen en forma de grandes problemas o situaciones extremas. A veces son sutiles, a veces son silenciosas, a veces se esconden en lo cotidiano, en la paciencia que necesitas tener cuando algo no sale como quieres, en la decisión de hacer lo correcto cuando sería más fácil hacer lo contrario. En la capacidad de seguir adelante cuando no tienes todas las respuestas. Esas también son pruebas. Y muchas veces son las más importantes, porque son las que moldean tu carácter día a día. Son las que construyen la persona que estás destinado a ser. Tal vez hoy no entiendes por qué estás pasando por lo que estás pasando. Tal vez te sientes cansado, frustrado, incluso desanimado. Pero quiero que te hagas una pregunta muy importante. ¿Y si esto no es el final, sino el proceso?
Y si esto que estás viviendo no es una señal de que todo está mal, sino una señal de que algo está cambiando dentro de ti, porque cuando empiezas a ver las cosas desde esa perspectiva, todo cambia. El dolor ya no es solo dolor, se convierte en aprendizaje. La dificultad ya no es solo un obstáculo, se convierte en una oportunidad. Y el silencio ya no es ausencia, se convierte en un espacio donde algo se está formando. En la Biblia hay muchas historias de personas que atravesaron momentos de incertidumbre antes de ver el propósito de lo que estaban viviendo. Personas que pasaron por pruebas que parecían no tener sentido en el momento, pero que después se convirtieron en el punto clave de su transformación. Y eso mismo puede estar ocurriendo en tu vida ahora mismo. Puede que hoy no lo veas con claridad, puede que todavía no entiendas el porqué. Pero eso no significa que no haya un propósito. A veces el propósito no se revela en el momento, se revela después, se revela cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que todo tenía un sentido, de que cada dificultad, cada desafío, cada momento complicado, estaba construyendo algo dentro de ti. Y aquí es donde comienza el cambio más importante, porque cuando entiendes que estás siendo probado, dejas de ver tu situación como algo que simplemente te está pasando y empiezas a verla como algo que te está formando. Dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntarte ¿para qué? Y esa pregunta lo cambia todo, porque te abre a una nueva forma de pensar, a una nueva forma de vivir, a una nueva forma de enfrentar lo que viene. Y aunque el camino no sea fácil, aunque haya momentos en los que dudes, en los que sientas que no puedes más, hay algo que debes recordar siempre. No estás en este proceso por casualidad. Hay algo que se está formando en ti, algo que todavía no puedes ver completamente, pero que está creciendo con cada paso que das, incluso en medio de la dificultad. Porque las pruebas no llegan para detenerte, llegan para prepararte. Y aunque ahora mismo no lo parezca, esto que estás viviendo podría ser el inicio de algo mucho más grande de lo que imaginas. A medida que avanzas en este proceso, hay algo que comienza a cambiar dentro de ti, aunque al principio no lo notes con claridad. No es un cambio externo, no es algo que otros puedan ver fácilmente, es algo interno, profundo, silencioso. Es una transformación que ocurre en tu forma de pensar, en tu manera de reaccionar, en la forma en la que enfrentas cada día. Porque cuando una persona atraviesa una prueba real, no sale igual que como entró. Algo dentro de ella se ajusta, se fortalece, se redefine. Y aunque ese proceso puede ser incómodo, incluso doloroso, también es necesario. Muchas veces creemos que crecer significa sentirnos bien todo el tiempo, avanzar sin obstáculos, tener claridad en cada paso que damos. Pero la realidad es muy diferente. El crecimiento real casi nunca se siente cómodo. De hecho, muchas veces se siente como incertidumbre, como duda, como un momento en el que nada parece tener sentido. Y ahí es donde muchas personas se detienen, porque confunden la incomodidad con un error, con una señal de que algo está mal. Pero lo que no entienden es que esa incomodidad puede ser una señal de que algo se está rompiendo dentro de ellas para dar lugar a algo nuevo. Piensa en esto. Todo proceso de transformación implica dejar algo atrás. No puedes convertirte en una versión más fuerte, más consciente, más madura de ti mismo sin soltar ciertas cosas que ya no te sirven, y ese acto de soltar no siempre es fácil. A veces implica dejar hábitos, dejar pensamientos negativos, dejar relaciones que no suman, dejar versiones antiguas de ti mismo que ya no encajan con la persona que estás llamado a ser. Y ese proceso puede doler, puede generar dudas, puede hacerte sentir perdido por momentos, pero eso no significa que estés retrocediendo. Muchas veces significa que estás avanzando, aunque no lo parezca. En la Biblia encontramos una idea muy poderosa. El proceso de transformación no siempre es inmediato, pero siempre tiene un propósito. No es algo que ocurre de un día para otro, es algo que se construye paso a paso, decisión tras decisión, momento tras momento. Y dentro de ese proceso, las pruebas cumplen un papel fundamental, porque son las que sacan a la superficie lo que realmente hay dentro de ti. Son las que revelan tus miedos, tus dudas, tus fortalezas, tus límites. Y cuando todo eso sale a la luz, tienes una oportunidad única. Puedes ignorarlo, o puedes enfrentarlo y crecer. Muchas personas pasan por pruebas sin cambiar realmente, porque deciden no mirar hacia adentro. Prefieren seguir igual, evitar el dolor, evitar el esfuerzo que implica crecer. Pero otras personas toman una decisión diferente. Deciden usar ese momento como un punto de inflexión. Deciden aprender, cambiar, evolucionar. Y ahí es donde comienza una transformación real. Tal vez hoy estás en un punto en el que te sientes confundido. Tal vez hay cosas en tu vida que ya no encajan como antes. Situaciones que antes tolerabas y ahora ya no. Pensamientos que antes eran normales para ti y ahora te generan incomodidad. Esa sensación de que algo ya no es igual, no es casualidad. Es una señal de que estás cambiando, de que estás creciendo, de que algo dentro de ti está despertando.
Y aunque ese despertar puede generar incertidumbre, también es una oportunidad enorme, porque te permite reconstruirte desde un lugar más consciente, más fuerte, más alineado con lo que realmente importa. Otro aspecto importante de este proceso es que las pruebas no siempre se presentan de la manera que esperamos. A veces pensamos que una prueba será algo evidente, algo grande, algo imposible de ignorar, pero muchas veces las pruebas son pequeñas, cotidianas, casi invisibles. Están en la forma en la que reaccionas cuando alguien te trata mal. Están en la decisión de seguir adelante cuando estás cansado. Están en la capacidad de mantener la calma cuando todo alrededor parece caótico. Esas pequeñas decisiones diarias son las que realmente construyen tu carácter. Son las que determinan quién eres cuando nadie está mirando. Y es ahí donde ocurre el verdadero crecimiento. Porque no se trata solo de superar grandes obstáculos, sino de cómo eliges vivir cada momento. De cómo eliges pensar, actuar, responder. Y eso, aunque parezca simple, tiene un impacto enorme en tu vida. A medida que atraviesas este proceso, también comienzas a desarrollar algo muy valioso: la resiliencia, la capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades, la capacidad de levantarte incluso cuando sientes que no tienes fuerzas. Y esa capacidad no aparece de la nada, se construye a través de las pruebas, se fortalece cada vez que decides no rendirte, cada vez que eliges seguir avanzando, aunque el camino no sea claro. Y poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en una persona más fuerte, más preparada, más consciente de lo que eres capaz de soportar y de lograr. Pero hay algo más que ocurre en este proceso, algo que muchas personas no esperan. Empiezas a cambiar la forma en la que interpretas lo que te sucede. Dejas de ver las dificultades como obstáculos sin sentido y empiezas a verlas como oportunidades de crecimiento. Empiezas a entender que cada desafío trae consigo una lección, que cada momento difícil tiene algo que enseñarte. Y cuando adoptas esa mentalidad, todo cambia, porque ya no te enfrentas a la vida desde el miedo o la frustración, sino desde la curiosidad, desde la apertura, desde el deseo de aprender. Y eso te da una ventaja enorme, porque te permite avanzar incluso en medio de la incertidumbre, te permite encontrar sentido donde antes solo veías confusión, y te permite crecer de una manera mucho más profunda. En la Biblia hay muchas enseñanzas que hablan sobre la importancia de la perseverancia, sobre la idea de mantenerse firme incluso cuando el camino se vuelve difícil. Y esa perseverancia no es solo una cuestión de fuerza de voluntad, es una decisión consciente, es elegir no rendirse, es elegir seguir adelante, paso a paso, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Y esa decisión, aunque parezca pequeña en el momento, tiene un impacto enorme a largo plazo. Porque cada vez que eliges no rendirte, estás construyendo una versión más fuerte de ti mismo. Estás desarrollando una confianza interna que no depende de las circunstancias externas, y esa confianza es lo que te permitirá enfrentar desafíos aún mayores en el futuro. Tal vez hoy no ves todos los resultados de este proceso. Tal vez sientes que estás haciendo un esfuerzo y que nada cambia. Pero eso no significa que no esté pasando nada. Muchas veces, los cambios más importantes son los que no se ven de inmediato. Son los que ocurren en silencio, poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que ya no eres la misma persona, de que reaccionas diferente, de que piensas diferente, de que enfrentas la vida con otra actitud. Y ese momento, aunque parezca simple, es una señal muy poderosa de que todo el proceso ha valido la pena. Porque te muestra que las pruebas no fueron en vano, que cada dificultad tuvo un propósito, que cada momento complicado te ayudó a llegar a donde estás ahora. Y aunque el camino continúe, aunque todavía haya desafíos por delante, ya no eres el mismo que empezó. Eres más fuerte, más consciente, más preparado. Y eso es algo que nadie te puede quitar, porque no es algo que hayas recibido de afuera, es algo que has construido dentro de ti. Y ese es uno de los mayores regalos de las pruebas. No solo te cambian, te revelan, te muestran quién eres realmente, te muestran de qué estás hecho. Y cuando llegas a ese punto, cuando empiezas a ver todo desde esa perspectiva, ya no vuelves a mirar las dificultades de la misma manera, porque entiendes que no están ahí para detenerte, sino para impulsarte hacia algo mucho más grande. Hay un momento dentro de cada proceso de prueba en el que todo parece volverse más intenso. Es como si, justo cuando pensabas que ya habías superado lo más difícil, apareciera una nueva dificultad, una nueva duda, un nuevo obstáculo que te hace cuestionarte todo otra vez. Y ese momento es clave, porque es ahí donde muchas personas se rinden. No porque no tengan la capacidad de seguir, sino porque sienten que ya han dado demasiado y que no pueden continuar. Pero lo que no saben es que ese punto, ese momento exacto en el que sientes que no puedes más, muchas veces es el punto más cercano al cambio. Es el punto en el que algo dentro de ti está a punto de romperse para dar lugar a algo mucho más fuerte. Porque las pruebas no son lineales, no siguen un camino perfecto ni predecible. A veces avanzas, a veces retrocedes, a veces sientes que todo mejora y luego, de repente, vuelve la incertidumbre.
Y eso puede ser frustrante. Puede hacerte pensar que no estás progresando, que todo el esfuerzo que hiciste no sirvió de nada. Pero esa percepción no siempre es real. Muchas veces, ese aparente retroceso es en realidad una profundización del proceso. Es una forma de llevarte a un nivel más profundo de crecimiento, a un nivel donde ya no solo cambian tus acciones, sino también tus pensamientos, tus creencias, tu forma de ver la vida. En la Biblia se habla de momentos en los que las personas fueron llevadas al límite antes de experimentar una transformación significativa. No porque fuera necesario hacerlas sufrir, sino porque era la única manera de prepararlas para lo que venía después. Y eso mismo puede estar ocurriendo en tu vida. Puede que sientas que estás siendo llevado más allá de lo que creías soportar. Puede que haya días en los que te preguntes si realmente vale la pena seguir adelante. Pero en medio de todo eso, hay algo que debes entender. No estás siendo llevado al límite para quebrarte, estás siendo llevado al límite para descubrir una fuerza que todavía no conoces. Porque todos tenemos una idea de quiénes somos, de lo que podemos hacer, de lo que podemos soportar. Pero esa idea muchas veces está limitada por nuestras experiencias pasadas, por nuestros miedos, por nuestras creencias. Y es solo cuando enfrentamos situaciones que nos desafían profundamente que empezamos a descubrir que somos capaces de mucho más de lo que pensábamos. Ese descubrimiento no ocurre en la comodidad, ocurre en la tensión, en la incertidumbre, en los momentos en los que tienes que decidir si avanzas o te detienes. Y cada vez que eliges avanzar, aunque sea un paso pequeño, estás expandiendo tus propios límites. Estás demostrando que hay algo dentro de ti que no se rinde fácilmente, y eso, con el tiempo, se convierte en una de tus mayores fortalezas. Pero hay otro aspecto de este proceso que es aún más profundo. A medida que atraviesas estas pruebas, no solo cambia tu capacidad de resistir, también cambia tu forma de entender el propósito de lo que estás viviendo. Empiezas a darte cuenta de que no todo tiene que ser comprendido en el momento, que hay cosas que simplemente deben ser vividas, atravesadas, experimentadas. Y esa aceptación trae consigo una especie de paz, una paz diferente, más madura. No es la paz de alguien que no tiene problemas, es la paz de alguien que ha aprendido a caminar incluso en medio de ellos. Y esa paz no aparece de un día para otro, se construye poco a poco, a medida que eliges confiar incluso cuando no tienes todas las respuestas, a medida que decides no rendirte, incluso cuando el camino se vuelve difícil. A medida que aceptas que no todo está bajo tu control, pero que aún así puedes seguir adelante. Esa combinación de confianza y acción es lo que te permite avanzar en medio de la incertidumbre, y es también lo que te prepara para lo que viene después, porque cada prueba que atraviesas no solo te cambia en el presente, también te prepara para el futuro, te da herramientas, te da experiencia, te da una perspectiva que no podrías haber adquirido de otra manera. Y aunque ahora mismo no veas claramente cómo todo encaja, llegará un momento en el que empezarás a entenderlo. Un momento en el que mirarás hacia atrás y verás que cada dificultad tenía un propósito, que cada desafío te estaba preparando para algo más grande. Y ese momento, cuando llega, cambia completamente tu forma de ver la vida. Pero hasta que ese momento llegue, hay algo muy importante que debes recordar. No necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante. No necesitas entender cada detalle del proceso para confiar en que hay un propósito. Lo único que necesitas es dar el siguiente paso. Solo uno, no 10, no 20, solo el siguiente. Porque es así como se construye el camino, paso a paso, decisión tras decisión, momento tras momento. Y aunque a veces parezca poco, aunque a veces sientas que no estás avanzando lo suficiente, cada paso cuenta, cada decisión importa, cada momento en el que eliges no rendirte está construyendo algo dentro de ti, algo que, con el tiempo, se volverá evidente. También es importante entender que en este proceso habrá momentos de duda, momentos en los que te preguntarás si realmente estás en el camino correcto, momentos en los que sentirás miedo, inseguridad, incluso ganas de abandonar. Y eso es normal, forma parte del proceso. No significa que estés fallando, no significa que hayas perdido el rumbo, significa que estás atravesando una etapa de crecimiento, porque el crecimiento real no elimina las dudas, las atraviesa, no elimina el miedo, lo enfrenta, y en ese enfrentamiento es donde se produce la transformación. En la Biblia encontramos muchas enseñanzas que hablan sobre la importancia de mantenerse firme incluso en medio de la incertidumbre, sobre la idea de confiar incluso cuando no se puede ver claramente el resultado. Y esa confianza no es algo que se tenga o no se tenga, es algo que se desarrolla, es algo que se construye a través de la experiencia, a través de las pruebas, a través de los momentos en los que decides seguir adelante a pesar de todo. Y poco a poco, sin darte cuenta, esa confianza empieza a formar parte de ti, empieza a influir en tus decisiones, en tu manera de reaccionar, en la forma en la que enfrentas la vida,
Y eso cambia todo, porque te permite avanzar con una seguridad interna que no depende de las circunstancias externas. Te permite mantenerte firme incluso cuando todo alrededor parece inestable. Y esa estabilidad interna es una de las cosas más valiosas que puedes desarrollar. Porque no importa lo que pase afuera, si tienes esa base interna, siempre encontrarás la manera de seguir adelante. Tal vez hoy estás en ese punto en el que todo parece incierto. Tal vez sientes que estás siendo probado de una manera que no entiendes completamente. Pero incluso en medio de esa incertidumbre, hay algo que debes tener presente. Este proceso no es en vano. No es algo que esté ocurriendo sin razón. Hay algo que se está formando en ti. Algo que todavía no puedes ver completamente, pero que está creciendo con cada paso que das. Y aunque el camino no sea fácil, aunque haya momentos en los que quieras rendirte, hay una verdad que permanece constante. Las pruebas no llegan para detenerte, llegan para llevarte a un nivel que nunca hubieras alcanzado sin ellas. A esta altura del proceso, hay algo que empieza a volverse más claro, aunque no siempre de manera inmediata. Ya no se trata solo de resistir o de seguir adelante a pesar de las dificultades. Empieza a aparecer una comprensión más profunda. Las pruebas no solo te están fortaleciendo, también están alineando tu vida. Están quitando de tu camino cosas que ya no encajan contigo, y al mismo tiempo te están acercando, poco a poco, a aquello que realmente necesitas. Pero este proceso de alineación no siempre se siente bien. De hecho, muchas veces se siente como pérdida. Pérdida de relaciones, pérdida de oportunidades, pérdida de seguridad. Cosas que antes parecían firmes empiezan a desaparecer o a cambiar. Y eso puede generar miedo. Puede hacerte sentir que estás retrocediendo, que estás perdiendo más de lo que estás ganando. Pero lo que no siempre vemos en el momento es que no todo lo que se va es una pérdida real. A veces es una liberación. A veces es necesario que ciertas cosas salgan de tu vida para que otras puedan entrar. Porque no puedes avanzar hacia algo nuevo si sigues aferrado a lo viejo. No puedes crecer si te mantienes en lugares, situaciones o mentalidades que ya no corresponden a la persona en la que te estás convirtiendo. Y aunque soltar duele, también es una de las decisiones más importantes que puedes tomar en este proceso. En la Biblia hay muchas enseñanzas que muestran cómo las personas fueron llevadas a dejar atrás lo conocido antes de poder avanzar hacia algo mayor. No porque lo que tenían fuera malo, sino porque ya no era suficiente para el siguiente nivel de su vida. Y eso mismo puede estar ocurriendo contigo ahora. Puede que haya cosas que estás perdiendo, o que sientes que se están alejando de ti. Y aunque eso te genere incertidumbre, también puede ser una señal de que algo nuevo se está preparando. Pero aquí es donde aparece uno de los mayores desafíos. Confiar en el proceso cuando no puedes ver el resultado. Porque es fácil confiar cuando tienes garantías, cuando sabes exactamente hacia dónde vas, cuando puedes prever lo que viene. Pero cuando todo es incierto, cuando no tienes claridad, cuando solo tienes dudas, ahí es donde la confianza se vuelve real. No es una confianza basada en la evidencia, es una confianza basada en la decisión. Es elegir creer que hay un propósito incluso cuando no puedes verlo. Es elegir avanzar incluso cuando no tienes todas las respuestas. Y esa decisión, aunque no lo parezca, tiene un poder enorme, porque cambia la manera en la que enfrentas cada situación. Te permite moverte desde un lugar de fe en lugar de miedo. Te permite ver posibilidades donde antes solo veías obstáculos. Y poco a poco, esa forma de pensar empieza a transformar tu realidad. Otro aspecto importante de este proceso es que empiezas a desarrollar una mayor sensibilidad hacia lo que realmente importa. Cosas que antes parecían esenciales empiezan a perder valor. Y cosas que antes pasaban desapercibidas empiezan a cobrar importancia. Empiezas a valorar más la paz que el control, más la verdad que la apariencia, más el crecimiento que la comodidad. Y ese cambio de prioridades es una señal muy clara de que algo está ocurriendo dentro de ti, porque cuando tus valores cambian, tu vida también cambia. Empiezas a tomar decisiones diferentes, a elegir caminos distintos, a rodearte de personas que están más alineadas con lo que estás buscando. Y aunque ese proceso puede implicar dejar atrás muchas cosas, también te acerca cada vez más a una vida más auténtica, más coherente, más real. También es en esta etapa donde muchas personas comienzan a experimentar momentos de claridad. No necesariamente respuestas completas, pero sí pequeñas revelaciones. Momentos en los que algo encaja, en los que una situación empieza a tener sentido, en los que comprendes por qué ciertas cosas ocurrieron de la manera en que ocurrieron. Y esos momentos, aunque sean breves, son muy poderosos, porque te muestran que el proceso tiene dirección, que no estás avanzando al azar, que hay un propósito detrás de todo lo que estás viviendo. Y esos momentos de claridad, aunque no resuelvan todo, te dan la fuerza para seguir adelante. Te recuerdan que hay algo más grande en juego, algo que vale la pena, algo que todavía no puedes ver completamente, pero que ya está tomando forma. Sin embargo, también es importante entender que este proceso no es perfecto. Habrá días buenos y días difíciles, momentos en los que te sentirás fuerte y momentos en los que te sentirás débil.
días en los que confiar será fácil y días en los que dudarás de todo. Y eso está bien. No significa que estés fallando, significa que estás viviendo un proceso real, porque el crecimiento no es una línea recta, es un camino lleno de subidas y bajadas, de avances y retrocesos, de certezas y dudas, y cada una de esas etapas cumple una función, cada una aporta algo diferente a tu desarrollo. En la Biblia encontramos muchas enseñanzas que hablan sobre la importancia de mantenerse firme en medio de ese proceso, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Porque es a través de esa constancia que se construyen los cambios duraderos. No es un momento aislado lo que transforma una vida, es la suma de muchas decisiones tomadas a lo largo del tiempo. Decisiones de seguir adelante, de confiar, de aprender, de no rendirse. Y esas decisiones, aunque parezcan pequeñas en el momento, tienen un impacto enorme, porque son las que definen quién te conviertes, son las que determinan el rumbo de tu vida. Y a medida que avanzas en este proceso, empiezas a darte cuenta de algo muy importante: ya no eres la misma persona que eras antes. Has cambiado, has crecido, has desarrollado una fortaleza que antes no tenías. Y aunque todavía haya cosas que no entiendes, hay algo que sí sabes: ya no reaccionas igual, ya no piensas igual, ya no enfrentas la vida de la misma manera. Y ese cambio es una señal clara de que todo este proceso está teniendo un impacto real en ti. Es la evidencia de que las pruebas no han sido en vano, de que cada dificultad, cada desafío, cada momento complicado ha contribuido a tu crecimiento. Y aunque el camino aún continúa, aunque todavía haya cosas por aprender, hay algo que ya es seguro: estás en un proceso de transformación. Un proceso que, aunque no siempre sea fácil, tiene el potencial de llevarte a un nivel completamente diferente de vida. Un nivel en el que no solo eres más fuerte, sino también más consciente, más alineado, más preparado para lo que viene. Y aunque todavía no puedas ver el resultado final, cada paso que estás dando te está acercando a él. Porque las pruebas no solo te cambian, también te guían hacia el lugar donde realmente debes estar. A medida que este proceso continúa, hay algo que empieza a suceder de una manera casi imperceptible, pero profundamente real. Ya no solo estás reaccionando a lo que te pasa, empiezas a comprenderlo desde otro nivel. Empiezas a ver patrones, a conectar momentos, a darte cuenta de que muchas de las cosas que antes parecían aleatorias en realidad tienen una relación entre sí. Y en ese momento, algo cambia dentro de ti. Dejas de sentirte completamente perdido, y comienzas a intuir que hay una dirección, aunque todavía no la veas con total claridad. Porque una de las señales más profundas de que estás siendo formado a través de las pruebas es esta: empiezas a confiar incluso sin entender completamente. No es una confianza ciega ni ingenua, es una confianza que nace de la experiencia, de haber pasado por momentos difíciles antes y haber salido adelante, de haber sentido que no podías más, y aún así haber seguido. Y esa experiencia se acumula dentro de ti, se convierte en una especie de base interna que te sostiene cuando todo alrededor parece inestable. En la Biblia se repite muchas veces la idea de caminar por fe y no por vista. Y esto no significa ignorar la realidad, sino entender que no todo lo que es importante se puede ver de inmediato. Significa reconocer que hay procesos que se desarrollan en silencio, que hay cambios que ocurren internamente antes de manifestarse externamente. Y cuando empiezas a vivir con esa mentalidad, tu forma de enfrentar las pruebas cambia completamente. Ya no necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante. Ya no necesitas entender cada detalle para confiar en que hay un propósito. Y eso te da una libertad enorme, porque te permite avanzar sin estar constantemente atrapado en la necesidad de controlar todo. También hay otra señal muy importante que aparece en esta etapa del proceso. Comienzas a desarrollar una mayor claridad sobre lo que realmente quieres para tu vida. No desde el deseo superficial, sino desde un lugar más profundo. Empiezas a cuestionarte cosas que antes dabas por sentado. Empiezas a preguntarte si el camino que estabas siguiendo realmente era el tuyas, o simplemente eran expectativas externas. Y esas preguntas, aunque pueden generar incomodidad, también abren la puerta a un nivel de autenticidad mucho mayor. Porque te obligan a ser honesto contigo mismo. Te obligan a mirar hacia adentro y a decidir qué es lo que realmente importa para ti. Y ese proceso, aunque no siempre es fácil, es fundamental para construir una vida que tenga sentido. Una vida que no esté basada únicamente en lo que otros esperan, sino en lo que realmente está alineado con tu esencia. A medida que avanzas en este camino, también comienzas a notar cambios en la forma en la que te relacionas con los demás. Empiezas a ser más selectivo con las personas que te rodean. No desde el rechazo o el juicio, sino desde la conciencia. Empiezas a darte cuenta de qué relaciones te aportan, te inspiran, te hacen crecer, y cuáles te drenan, te limitan o te alejan de lo que quieres construir. Y poco a poco, comienzas a hacer ajustes, a veces de manera consciente, otras veces de forma natural. Algunas personas se alejan, otras llegan.
Y aunque ese proceso puede ser incómodo, también es necesario, porque el entorno en el que te mueves tiene un impacto enorme en tu crecimiento. Y cuando empiezas a rodearte de personas que están en una sintonía similar a la tuya, todo se vuelve más claro, más fluido, más coherente. Otra transformación importante que ocurre en esta etapa es la relación que tienes contigo mismo. Empiezas a tratarte con más paciencia, con más comprensión. Dejas de exigirte perfección constante y comienzas a aceptar que el crecimiento es un proceso, que cometer errores no significa fracasar, sino aprender. Y esa forma de mirarte a ti mismo cambia todo, porque te permite avanzar sin el peso constante de la culpa o la frustración. Te permite construir desde un lugar más sano, más equilibrado. Y eso se refleja en todas las áreas de tu vida. También comienzas a desarrollar una mayor capacidad de estar presente, de vivir el momento sin estar constantemente atrapado en el pasado o preocupado por el futuro. Y eso, aunque parezca simple, es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. Porque la vida ocurre en el presente. Es en este momento donde tomas decisiones, donde actúas, donde construyes. Y cuando aprendes a estar realmente presente, empiezas a aprovechar mejor cada oportunidad, cada experiencia, cada aprendizaje. Y eso acelera tu crecimiento de una manera significativa. En la Biblia también encontramos enseñanzas que hablan sobre la importancia de vivir con conciencia, de estar atentos, de no perderse en distracciones que nos alejan de lo esencial. Y cuando empiezas a aplicar eso en tu vida, todo se vuelve más claro. Empiezas a ver con más nitidez lo que antes estaba borroso. Empiezas a tomar decisiones más alineadas con lo que realmente quieres construir. Y eso con el tiempo genera resultados concretos. Resultados que no son inmediatos, pero que son sólidos, que tienen una base real, porque están construidos desde el crecimiento interno, no solo desde las circunstancias externas. Tal vez aún haya cosas que no entiendes. Tal vez todavía haya momentos en los que te sientas confundido o cansado. Pero incluso en medio de eso, hay algo que ya no es igual. Tu forma de enfrentar todo eso ha cambiado. Ya no reaccionas desde el mismo lugar. Ya no te derrumbas con la misma facilidad. Ya no te dejas llevar tan fácilmente por el miedo o la duda. Y ese cambio, aunque no siempre sea visible desde afuera, es una señal muy poderosa de que todo este proceso está teniendo un impacto real en tu vida. Porque te está preparando, te está formando, te está llevando a un nivel en el que ya no solo sobrevives a las dificultades, sino que aprendes de ellas, creces a través de ellas y las utilizas como impulso para avanzar. Y cuando llegas a ese punto, cuando empiezas a ver las pruebas de esa manera, algo se transforma completamente dentro de ti. Dejas de verlas como enemigos y comienzas a verlas como parte del camino, como herramientas que, aunque desafiantes, tienen el poder de llevarte a una versión de ti mismo que antes ni siquiera imaginabas. Y aunque el proceso aún no haya terminado, ya puedes sentir que algo grande está ocurriendo. Algo que va más allá de las circunstancias. Algo que está moldeando tu vida desde adentro hacia afuera. Y eso es, en sí mismo, una señal de que todo este camino está teniendo un propósito mucho más profundo de lo que parecía al principio. Y llegamos a un punto donde todo empieza a tomar una forma diferente. No porque todas las respuestas estén claras, ni porque los problemas hayan desaparecido por completo, sino porque tú ya no eres la misma persona que comenzó este proceso. Hay algo dentro de ti que ha cambiado, algo que se ha fortalecido, que ha madurado, que ha aprendido a ver más allá de lo inmediato. Y ese cambio es, en sí mismo, una de las mayores evidencias de que todo lo que has vivido tenía un propósito. Porque al final, las pruebas no se tratan solo de lo que enfrentas, sino de en quién te conviertes mientras las atraviesas. Muchas veces esperamos que el resultado de una prueba sea algo externo, una respuesta, una solución, una recompensa visible, pero en realidad, el resultado más importante casi siempre es interno. Es la forma en la que piensas ahora, es la manera en la que reaccionas ante las dificultades. Es la capacidad que has desarrollado para mantenerte firme incluso cuando las cosas no son como esperabas. Y cuando te das cuenta de eso, algo cambia profundamente. Empiezas a entender que no todo lo que viviste fue en vano, que cada momento difícil, cada duda, cada instante en el que sentiste que no podías más, estaba construyendo algo dentro de ti. En la Biblia encontramos una verdad que se repite constantemente. Los procesos no siempre son rápidos, pero siempre son significativos. No siempre son fáciles, pero siempre tienen un propósito. Y cuando empiezas a aceptar eso, dejas de resistirte tanto a lo que estás viviendo, dejas de luchar contra cada dificultad como si fuera un error, y comienzas a verla como parte del camino. Eso no significa que disfrutes el dolor o que ignores los problemas, sino que cambias tu relación con ellos. Ya no te definen, ya no te detienen, ya no te hacen perder completamente el rumbo, porque ahora tienes una base diferente, una base construida a través de la experiencia, de la perseverancia,
de las decisiones que tomaste incluso cuando no era fácil. Y esa base es lo que te permite avanzar con más seguridad, con más claridad, con más paz. También hay algo muy importante que ocurre en esta etapa final del proceso. Comienzas a mirar hacia atrás. No con arrepentimiento, sino con comprensión. Empiezas a ver tu historia desde otra perspectiva. Momentos que antes te dolían ahora empiezan a tener sentido. Situaciones que antes parecían injustas, ahora se convierten en lecciones. Y poco a poco, te das cuenta de que todo lo que viviste te trajo hasta aquí. Que cada decisión, cada error, cada aprendizaje, cada desafío, formó parte de un proceso mucho más grande. Y esa comprensión trae consigo una sensación muy especial, gratitud. No una gratitud superficial, sino una gratitud profunda. Una gratitud que no depende de que todo haya sido perfecto, sino de reconocer que todo tuvo un valor, que incluso los momentos difíciles contribuyeron a tu crecimiento, que incluso las caídas te enseñaron algo importante. Y cuando desarrollas esa gratitud, tu forma de ver la vida cambia completamente. Empiezas a apreciar más el presente, empiezas a valorar más lo que tienes, empiezas a vivir con una conciencia diferente. Porque entiendes que cada momento cuenta, que cada experiencia tiene algo que enseñarte, y que la vida no se trata solo de llegar a un destino, sino de lo que te conviertes en el camino. Otro aspecto clave de esta etapa es que comienzas a sentir un deseo natural de compartir lo que has aprendido, no necesariamente con grandes palabras o discursos, sino a través de tu forma de vivir, a través de tus acciones, de tus decisiones, de la manera en la que tratas a los demás. Porque cuando has pasado por un proceso real de transformación, eso se nota, se refleja en tu actitud, en tu energía, en la forma en la que enfrentas la vida, y muchas veces, sin darte cuenta, te conviertes en una inspiración para otros. No porque seas perfecto, sino porque eres real, porque has vivido cosas, porque has aprendido, porque has crecido. Y eso tiene un impacto mucho más grande de lo que imaginas. En la Biblia también se habla de cómo las experiencias personales pueden convertirse en una forma de ayudar a otros, de cómo lo que has vivido puede servir para acompañar, para apoyar, para dar esperanza. Y cuando entiendes eso, tu propia historia adquiere un nuevo significado. Ya no es solo tu historia, es también una herramienta que puede tener un impacto en la vida de otras personas. Y eso le da un propósito aún más profundo a todo lo que has vivido. Finalmente, hay una verdad que se vuelve cada vez más clara a medida que avanzas en este camino. No estás solo, nunca lo estuviste. Incluso en los momentos en los que sentiste silencio, incluso cuando parecía que no había respuestas, incluso cuando dudaste, había algo sosteniéndote, algo acompañándote, algo guiando el proceso, aunque no pudieras verlo en ese momento. Y reconocer eso cambia todo, porque te permite mirar hacia el futuro con una confianza diferente. No una confianza basada en tener todo resuelto, sino una confianza basada en saber que, pase lo que pase, podrás enfrentarlo, que tienes dentro de ti las herramientas necesarias para seguir adelante, que has desarrollado una fortaleza que no depende de las circunstancias, sino de lo que has construido en tu interior. Y esa es, tal vez, la mayor señal de todas. Ya no eres la misma persona que empezó este camino. Has cambiado, has crecido, has aprendido, y aunque todavía haya desafíos por delante, ya no los enfrentas desde el mismo lugar. Los enfrentas con una nueva perspectiva, con una nueva fuerza, con una nueva claridad. Porque ahora entiendes algo que antes quizás no veías, que las pruebas no llegaron para detenerte, llegaron para formarte, que no fueron un castigo, fueron un proceso, y que todo lo que viviste, incluso lo más difícil, formó parte de algo mucho más grande, algo que sigue desarrollándose, algo que sigue creciendo, algo que todavía no ha terminado, porque tu historia aún continúa, y si llegaste hasta aquí, si atravesaste todo lo que has vivido, entonces hay algo que es seguro. Tienes dentro de ti mucho más de lo que creías, y lo que viene, aunque aún no lo veas con claridad, puede ser incluso mayor de lo que imaginas.